Buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar, estamos 14 conectados. No se olviden que hoy se va a firmar la asistencia, pero virtualmente. Así que en los primeros 30 minutos de la clase usted tiene que eh, cumplir con esa herramienta. Repito, va a ser virtual y la herramienta está en el aula virtual de la asignatura. Así que por favor no dejen de asistir, no dejen de poner ahí eh, su participación en esa herramienta, por favor. Repito, hoy sí vamos a tomar asistencia. Eh, Esta asistencia va a tomar en cuenta pues el día martes, ya que no se pudo. Bien, miren, nos habíamos quedado a este nivel de la clase, del contenido también, y estábamos pues ya hablando del contexto histórico social del problema de la violencia de género y la violencia infantil, que se suscitó durante la pandemia COVID-19, pero también hoy a nivel o en un contexto post-pandémico todavía significa pues un problema eh, recurrente en la realidad histórico-social salvadoreña. Eh, ¿Me escuchan bien? Pregunto. Sí, Ok. Sí, licenciado. Bueno, entonces nos habíamos quedado en esta diapo. En esta diapo estábamos haciendo énfasis que durante la pandemia, más que todo durante la cuarentena domiciliar obligatoria, que fue de marzo a junio del 2020, hubo 21 casos de feminicidio. Esto fue corroborado por una ONG médica llamada Médicos del Mundo. Ellos registraron 21 feminicidios. Es un dato importante, pero ocurre que no solo hubo feminicidios, sino que también hubo agresiones en contra de las mujeres en las relaciones cotidianas. Entonces, eso también va aunado al problema de la violencia, porque generalmente el preámbulo o la antesala de un feminicidio es la agresión. Eso está plenamente comprobado. Es la agresión física, verbal, etcétera, etcétera. Entonces, la agresión sexual, por ejemplo, la agresión verbal, la agresión psicológica, para culminar en un feminicidio. Entonces, eso va aunado, a tal grado pues, que ellos manifestaron un aumento del 70% de las agresiones. Hubo otras fuentes también, como una fuente periodística llamada Conectas, que informó de 26 feminicidios en aquel entonces, 60 denuncias de violación y 2.318 mujeres agredidas. Repito que estos son, digamos, acontecimientos que aunan, aunan al problema del feminicidio como quizás la manifestación superior de lo que sería la violencia de género. Y como siempre, se quedaron en el ámbito privado y sin denunciarse. Ese es también otro problema que en el país también se vive, porque ocurre pues que la violencia de género generalmente se queda en el ámbito de lo privado. Entonces no sale de los muros o de las paredes
de la vivienda que se comparte y no se denuncia, no se hace público. Ahora que, pues, si no se denuncia, pues obviamente no van a haber intervenciones de las autoridades competentes. Bien, entonces, la asignatura, pues, si quiere hacer un análisis serio, científico, del problema de la violencia de género, tiene que ver los grupos humanos, eh, propiamente dichos, con una categoría sociológica también propiamente dicha. Y ustedes están viendo aquí que estoy sombreando una categoría de análisis. Yo no sé si ustedes ya la habían leído, ya la habían oído, que se llama grupo etario. Entonces, siempre que se analizan los grupos humanos con problemas existenciales, con problemas vivenciales como son la violencia, ya sea de género, eh, se catalogan los grupos humanos como grupos etarios. Entonces, las mujeres, en nuestro análisis, viene a ser también un grupo etario, así como los niños. Vamos a ver que los niños también constituyen o configuran un grupo etario también. Pero vamos a ver qué es un grupo etario. ¿Qué es un grupo etario? Aquí está la categoría de análisis grupo etario. Quisiera que vamos a ver, Yami, Giovanna, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Que se refiere a la categoría sociológica de grupo etario. Ok. La Fuertecito, categoría por de, favor, fuertecito. ok. Por favor. La categoría de análisis de grupo etario responde a una clasificación para definir un grupo humano de acuerdo a sus especialidades y particularidades en su pensar, sentir y actuar con respecto a los demás grupos, pero en propósitos es inclusivo y no ¿cómo dice ahí? Elitista. 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 ¿Estás en un Elitista. teléfono? ¿En un teléfono estás? ¿Con un teléfono? No, en la tablet. Ah, ok. Sí, Deberías pero de, olvidé los lentes en el cuarto, sí. deberías de hacerle zoom ahí. Bueno, sí puedo. Ok, así sí. En cuanto a hacer una diferencia y poder establecer relaciones de poder, inclusión y de desigualdad, sino que de establecer parámetros y criterios que permiten, a través de las ciencias sociales, proponer soluciones y opciones viables a los problemas cotidianos, existenciales, vivenciales y necesidades que como grupos humanos configuran en una realidad histórico-social y como en el devenir del tiempo y del espacio en donde se desarrollan, nacen, crecen, envejecen en forma similar o compar- compartiendo valores y visiones de vida. Gracias. Bueno, entonces, el grupo etario es aquella categoría de análisis sociológico que distingue a los seres humanos a partir de particularidades y especificidades en su modo de ser, en su pensar, sentir y actuar. Y ustedes saben que la diversidad de grupos humanos que constituimos los, la humanidad o el ser humano tienen distintos modos de ser, distintas necesidades. No son las mismas necesidades de las mujeres que las necesidades de los jóvenes. No son las mismas necesidades de los jóvenes que las necesidades que tienen los niños. No son las mismas necesidades que tienen, por ejemplo, los homosexuales, que por ejemplo, ¿qué?
los bisexuales. Configuran grupos humanos con necesidades bien marcadas, específicas, que los diferencian. Entonces, nosotros, pues, para el análisis de la violencia de género, tenemos que definir grupos etarios, tenemos que definir grupos humanos con problemas específicos, con, digamos, con posturas, con posiciones distintas. Ocurre que las mujeres, como un verdadero grupo humano, tienen manifestaciones, tienen posturas, tienen posiciones. Incluso hay una salud de la mujer. Imagínense. Hay una psicología de la mujer. Hay una sociología de la mujer. Imagínense. Entonces, son propiamente grupos etarios. Entonces, como lo dijo la compañera, ¿va? Son grupos etarios que, que comparten, pues, criterios, que comparten vivencias, ¿ah? Que los especifican, eh, y también por ser grupos humanos con verdaderas especificidades y particularidades, ellos, pues, como grupo humano, nacen en ese grupo humano, crecen y hasta envejecen. Imagínense. O sea, son fases importantes y necesarias de establecer. Ojo con esto. Ustedes son, vaya, por ejemplo, ustedes, las compañeras, la mayoría del grupo son mujeres, del grupo de clase. ¿Se han fijado en eso? La mayoría de las compañeras, son mujeres. Entonces, ustedes de ya constituyen no necesariamente dentro de la asignatura, constituyen un grupo etario. Ustedes tienen intereses muy, muy específicos con respecto a los hombres, Y bueno, ustedes nacieron mujeres, van a crecer como mujeres y van a envejecer como mujeres supuestamente. Supuestamente. Tengan cuidado en eso. Cuando yo digo supuestamente, ¿a qué me estoy refiriendo? Yanni, ¿a qué? Ya que no, ya que tú has estado, pues, acompañándome, ¿a qué me refiero a eso de que no necesariamente usted va a crecer y a envejecer como mujer? ¿A qué creen ustedes que me refiero? Mire, estamos hablando de la teoría de género, no de la ideología de género. La ideología de género es la locura, es la exclusión que hace la gente allá afuera. Conservadora, excluyente. Mire, ojo lo que le voy a decir. Usted nace mujer. Usted crece como mujer, se desarrolla como mujer y envejece como mujer. Sí, ¿verdad? Eso es normal, dice usted. Pero imagínese cuántos seres humanos que con el devenir de la vida renuncian a su género y renuncian a su manifestación como género. Y resulta que usted puede nacer mujer, pero no necesariamente envejecer como mujer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Martín, Martín Muñoz, a qué crees tú que nos estamos refiriendo? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Es que Eh, no entendí muy bien. Ariel, ahí después te pregunto, Ariel, ¿qué nos puedes decir tú? Yo creo que usted se refiere de que, vaya, una persona de que ha nacido con un género establecido, o sea, va a envejecer con ese mismo género porque es de la manera que su cuerpo se va a desarrollar y que a un cierto punto
va a envejecer porque en el cuerpo de un hombre y una mujer es diferente sus hormonas. Ah, Entonces, esa es la manera en que se va a desarrollar. correcto, pero tú ahí te estás refiriendo plenamente a las condiciones biológicas. Pero acordémonos que los seres humanos no solo somos biología, somos también psicología y somos sociedad. ¿Ah? Ojo con eso. Ocurre que muchos pueden nacer en un género, pero no necesariamente terminar sus días con el mismo género. Y eso ocurre en los seres humanos. ¿Qué tal si alguien, después de haber transcurrido un tiempo, decide cambiarse de género? Ojo con eso, ojo con eso. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado en eso. Y ustedes, como futuros profesionales de la salud, específicamente de la enfermería, usted se va a encontrar con personas, usted se va a encontrar con seres humanos, ¿no? Que han decidido ser otro género que no corresponde necesariamente con su sexo. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Quiero que quede claro. Ahora bien, los grupos etarios, como todos los grupos etarios, ocurre que se desarrollan en entornos construidos. Los seres humanos compartimos entornos construidos. ¿Qué es un entorno construido? El espacio, el lugar, el tiempo, lo espacio temporal que en nuestro día a día forma parte de nuestra vida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el entorno construido de ustedes? Su casa, su vivienda, obviamente. Pero también lo que está allá afuera, ¿va? La colonia, el pasaje, ¿no? El barrio, ojo, el trabajo, el lugar donde trabajan, el lugar donde estudian. O sea, el entorno construido de los seres humanos es, como puede ser limitado, puede ser ilimitado también. O puede ser de un modo bien definido, pero también puede ser amplio, amplio. A tal grado que, por ejemplo, ustedes para venir a la universidad, solo que ahora no pudo ser así, va. Tienen que transportarse, tienen que trasladarse físicamente a la universidad. Sin embargo, la universidad configura una parte importante del entorno construido de ustedes. Además, por ejemplo, de lo que es la vivienda donde viven, su familia, los amigos, amigas, ¿sí? Sus familiares, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que hay que hablar de entornos construidos para referirnos a los grupos etarios. Pero aquí hay una especificidad muy grande, el entorno construido de la desigualdad social o el entorno construido de la desigualdad. Vamos a ver, Astrid Rosales, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Ahorita, el entorno construido de la desigualdad. Es muy importante destacar que el confinamiento decretado por el gobierno, el miedo a romper la cuarentena, el establecimiento de las actividades fundamentales a distancia, teletrabajo, educación virtual, compras, ventas y pagos en línea, y el hecho de mantener una convivencia continuada con el agresor implicó e implica un clima complicado y difícil para una interacción más o menos normal para formalizar las denuncias de agresión y el temor de las víctimas a ser sorprendidas en la calle cuando hubo cuarentena y ser recluidas a un centro de confinamiento.
además de que la emergencia sanitaria debilitó aún más la atención institucional y su cobertura del problema, por lo que los servicios públicos y recursos de tratamiento se vieron disminuidos. Muchas gracias. Entonces, aquí la compañera nos acaba de describir el entorno construido de cómo durante la pandemia se configuró la violencia de género. Ojo con eso. Estamos hablando de una especificidad, de un entorno construido específico y muy particular. ¿Cuál es ese entorno construido? El que se vivió durante la pandemia. Estamos hablando del tiempo. Aunque los espacios, los lugares perduren. Aunque los espacios y los lugares perduren, porque obviamente ya no vivimos en cuarentena, estamos en una fase post-pandémica de la situación y seguimos viviendo en la misma vivienda, ¿sí? Seguimos viviendo en la misma colonia, seguimos viviendo en el mismo barrio, estamos en el mismo país, estamos llevando a cabo pues una vida más o menos normal, ¿de acuerdo? Pero en aquel entonces, durante la pandemia, esto se vivió. Imagínense. Una convivencia continuada con el agresor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Usted como víctima potencial, ¿va? ¿Qué significa eso, Joana Carrillo? Bueno, me parece que no están en clase. Es muy importante destacar que el confinamiento decretado, No te estoy preguntando, no te estoy diciendo que me leas la diapo. Yo te hice una pregunta bien específica. Vamos a continuar. Por favor, manténganse en línea, atentos, ya que no quieren poner la cámara. Pero que es un entorno y una desigualdad. Carla Cruz, ¿me puedes leer esta diapo, por favor? Nati Cayengues. Bueno, el problema va a ser que cuando al final ya vamos a llegar a las 11, vamos a entrar al trabajo colaborativo. Y si usted no ha estado en clase, difícilmente va a poder estar en sintonía. Así que, por favor, tómenlo en cuenta, lo que estamos diciendo. Vamos a ver, ¿quién me lee esta diapo, por favor? Damaris, ¿está con nosotros? Sharon, por favor. Sí, sí, me encuentra. Sí, por favor, leámonos Dígame, licenciado. Sí, léame esta diapo, por favor. Ok. ¿Qué es un entorno y una desigualdad? Desde ya planteamos que son categorías de análisis sociológicas y que tienen que ver necesariamente con las condiciones objetivas y subjetivas de la vida, de los grupos, clases, etnias y minorías de una sociedad determinada. En este caso, eh, en este caso, el estatus migratorio, perdón. En este caso, la salvadoreña y que por razones de género, sexo, edad, estado civil, grupo etario, estatus migratorio, religión, ideología política, identidad y preferencias sexuales. Por respecto a los derechos por respecto a los derechos que como personas y humanos tienen y por lo tanto al acceso pleno de los beneficios de estos derechos en los distintos niveles o ámbitos de la realidad histórica, social, económica, social, político, ideológico, cultural, medioambiental, etcétera. Las desigualdades son el resultado de una institucionalización desde el Estado hacia las colectividades en correspondencia a la naturaleza extractificadora y
clasista en relación con el modo de producción y modelo económico dominantes, y la ideología filosófica de los grupos económicos dirigentes y dominantes, justificando las desigualdades y darles categorías de sistemáticas. Ejemplo, lo que sucede en la salud, educación, administración de justicia, acceso al empleo, el, el trato de los migrantes, a las mujeres, a los jóvenes y niños y niñas. Pero también resulta que puede ser el resultado de interrelaciones informales, cotidianas y estereotipadas marcadas por la tradición, como la costumbre, la omisión, el abuso y la negligencia, que, niegan servicios, beneficios, información a los grupos beneficiarios de recursos para la vida, así como el atributo de roles y estatus que lo incluyen, Que los excluyen. excluyen, marginan y estigmatizan, conviviendo en situaciones de desigualdad con el resto de la población. Bien, estos son pues dos, digamos, dos categorías de análisis que nosotros para poder estudiar o analizar el fenómeno de la violencia, tenemos que tomar en cuenta. Es que el fenómeno de la violencia, es tal que configura un entorno material, un entorno objetivo, un entorno vivencial, un entorno que se ocupa, un espacio, pues, un espacio en el cual usted se encuentra, un lugar que usted frecuenta, un lugar que es su verdadero aposento. Entonces, la desigualdad viene a ser el ámbito relacional en donde usted ve violentados derechos, en donde usted ve violentados pues sus aspiraciones, sus sueños, sus necesidades, se ve violentada también sus necesidades. Mire, esto es terrible, esto es terrible. Entonces, ustedes pues cuando estén, por ejemplo, trabajando en las unidades de salud, en los hospitales, usted tiene que ver, pues, usted tiene que comprender, usted tiene que presuponer que esos pacientes que llegan a un hospital viven en un entorno, conviven en un entorno. Y de acuerdo a ese entorno, ellos van a relacionarse con otras personas, las cuales les pueden causar problemas, les pueden causar daño. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Esas relaciones son las que van a marcar el problema como una verdadera desigualdad. Así que, por favor, tengan mucho cuidado con esto. A las desigualdades sociales les corresponden, por lo tanto, entornos construidos y narrativas existenciales. Este es un principio. Este es un principio epistemológico, desde la sociología. Claro, vamos a encontrar que, por ejemplo, la antropología lo puede compartir. La psicología incluso. La psicología social, la antropología social lo puede compartir, incluso la historia. Entonces, es un principio científico, obviamente, científico, y que en las ciencias sociales va a encontrar una gravitación, una acogida. Yo, por ejemplo, como sociólogo, manejo o tengo que manejar este principio, porque solo así me voy a empezar a explicar el problema, y no mediante chambres, mediante presuposiciones, mediante mitos. El martes hablábamos, por ejemplo, de cómo en torno a la violencia de género surgen o hay bastantes prejuicios, hay bastantes mitos. ¿Cómo no la iban a violar? Decir, si miren cómo anda vestido,
Mire, eso es miserable, eso es absurdo. Eso es absurdo y dañino. ¿Por qué va? Porque pretende resolver, y no solo resolver, pretende justificar, que eso quizás es más grave. Porque cuando se justifica algo injusto, termina en impunidad. Entonces, cuando hay impunidad, estamos en el mejor de los mundos. Porque la impunidad es falta de castigo, falta de señalamiento, falta de aprehensión por parte de las autoridades al agresor. Ojo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, o a no ser que ustedes también hayan sido víctimas. ¿Ah? Y que usted haya sido, por ejemplo, haya sufrido violación sexual por parte de un hombre. Y al querer usted denunciarlo o al querer, digamos, manifestar el hecho, hayan salido algunas miserias humanas diciéndole, es que vos tenés la culpa. ¿No? Es que mira, hay que acordarte que vos sos mujer y que él es hombre. ¿A cuenta de qué, dígame? ¿A cuenta de qué? Entonces, los entornos construidos son los espacios donde las desigualdades se dan y hasta perduran. Y eso quizás es mucho más grave. Es mucho más grave. El espacio, cuando es la vivienda, cuando es la colonia, cuando es el barrio, cuando es el mesón. Y aquí yo no estoy viendo despectivamente. Mi respeto para las personas que viven en los mesones. Son personas honradas, hay personas honradas, trabajadoras, y que no deben de convivir con violencia. Narrativas existenciales, ¿qué es eso? ¿Qué es la narrativa existencial? Es lo que yo acabo de estar hablando. Una narrativa existencial alrededor de la violencia de género, ¿cuál sería? Es que las mujeres tienen la culpa. ¿Sí? Es que las mujeres dan lugar. Yo no sé si ustedes se han encontrado con esta miseria narrativa cuando dicen, es que ella da lugar. Y eso es miserable. Eso es absurdo. Eso es peyorativo. Eso es despectivo. Decir que la mujer siempre tiene la culpa cuando es agredida sexualmente. Entonces, ustedes no deben sumarse también a esa narrativa. ¿Ah? Ojo. ¿Configuran realidades reveladoras? Sí. ¿Correcto? Los seres humanos, a diferencia de los demás seres vivos, comparten espacios y tiempo durante toda su vida, lo que les atribuye un pensar, sentir y actuar que le dan sentido a sus vidas acorde a dichas dimensiones existenciales y que van marcando el cómo satisfacen sus necesidades objetivas y subjetivas. De ahí que se configuran condiciones existenciales que los distinguen de los demás grupos humanos o los llamados entornos construidos, vivienda, tradiciones, costumbres, imaginarios colectivos y actividades económicas fundamentales y que constituyen una diversidad, una pluralidad y heterogeneidad de intereses en torno a la producción material y existencial y que se traducen en aspiraciones, peticiones, sueños, deseos y en proyectos de vida muchas veces, buscándole satisfacción en los distintos niveles de la realidad histórico-social, en donde van a encontrar obstáculos, contradicciones, frustraciones, y que van postergando a corto, mediano y largo plazo el pliego de realizaciones propuesto para la vida individual y colectiva. Es así que vamos a registrar formas, modos y estilos
del cómo se experimenta el mundo y los correspondientes relatos, testimonios que cuentan y hablan las personas de sus vidas y las vidas de otros, lo que en sociología le llamamos narrativas existenciales. Ojo, esta ya es una definición de narrativa sociológicamente hablando. ¿Sí? Hasta el grado que, por ejemplo, con esta guía de preguntas que ustedes van a realizar, ustedes deben de ser creativos si quieren hablar de las narrativas existenciales. Un paréntesis, no dejen de cumplir con con la asistencia. Resulta que los primeros 30 minutos iban a servir para la asistencia. Ustedes, además de estar en clase, deben de cumplir la asistencia. Ya pasaron 36 minutos. Tómenlo en cuenta, por favor. Bien, sigamos. La problemática del impacto pandémico y pospandémico en la violencia de género. Después de darle sustento teórico al problema de la violencia de género como una de las desigualdades más dañinas y dramáticas, podemos plantear que dentro del contexto pandémico y hoy en día pospandémico, las mujeres han sido el grupo etario más afectado, pues la cuarentena domiciliaria obligatoria significó una interrelación con los criterios machistas y misóginos de sometimiento y represión con sus agresores, compañeros de vida, cónyuges, hermanos, padres, abuelos, tíos, etcétera, violando sus derechos humanos y por lo tanto cayendo en una situación de vulnerabilidad. El sometimiento y abuso sexual físico, psicológico, verbal y moral se tradujo en un entorno construido caótico y difícil de convivir a contracorriente con los criterios machistas y dominantes, los estereotipos preconcebidos, los prejuicios de una cultura ultraconservadora que le da una connotación natural a una relación lacerante y absurda, configurando contextos aceptados y tolerados dentro de la familia, el barrio, la colonia, el mesón, la iglesia, lugares de trabajo y autoridades. Y aquí metemos también a la policía y la procuraduría y la fiscalía que aceptan, toleran, que se supone deberían de no hacer eso, sino que de investigar. Porque ellos deben, en primer lugar, defender derechos humanos, en este caso de las mujeres. Por otra parte, producto del impacto pandémico, las mujeres perdieron sus empleos formales e informales, contrajeron embarazos no deseados, producto de violaciones sexuales de compañeros de vida, cónyuges y familiares, agravando su situación económica por falta de ingresos, su situación de salud y la autoestima que les pondera la dignidad como personas sujetas de y con derechos. Entonces, miren, las consecuencias fueron desastrosas, en realidad. Son vulnerabilidades agravadas y visibilizadas a través de una coyuntura sociosanitaria como fue el COVID. Veamos, en el contexto de los sucesos y abusos infligidos, estudios hechos a pocos meses del aparecimiento de la pandemia y que en el momento actual adquieren todavía vigencia, plantean que la situación de vulnerabilidad va a perdurar durante mucho tiempo si no se emprenden medidas urgentes dentro de las afectaciones que han incidido grandemente en las condiciones de vida se identifican. Vamos a ver, Damaris, ¿me podrían leer cuáles son estas condiciones de vida? A partir de acá. Ahorita, licenciado. Número 1. Aumento de la espiral de violencia intrafamiliar por la convivencia prolongada durante las cuarentenas y la precariedad de vida adquirida a un año de resistir o padecer la pandemia. 2.
déficits de acceso a los servicios de salud y en concreto sexual y reproductiva, ya sea por haber quedado desempleadas o por la reducción de los servicios por la emergencia pandémica. 3. Aumento significativo en la vulnerabilidad económica, ya que está comprobado que las mujeres en El Salvador constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo en el sector informal y que ha sido el más afectado de la economía. Gracias, gracias. De nada. Eso fueron las consecuencias inmediatas durante el tiempo pandémico. O sea, dentro de las afectaciones graves que el COVID estuvo provocando en la población salvadoreña y que específicamente las mujeres fueron quizás, por no decir que fueron las más afectadas durante la pandemia. Porque no solo les dio COVID, sino que también quedaron embarazadas, las violaron, las golpearon. Terrible. Es terrible. Discúlpenme, pero si alguna de ustedes sufrió eh, todas estos vejámenes, pues, entonces déjeme decirle pues, que en realidad, pues, este, es necesario que estas situaciones, estas dinámicas vivenciales deben de ir desapareciendo y hay que denunciarlas. Hay que denunciar. Que las autoridades no hacen nada. Es cierto, pero hay que denunciarlo, porque si usted no denuncia, y si por A o por B razón su caso o su situación llega a un nivel de que sí le van a hacer caso, o estarían en la disposición de hacerle caso y de investigar, lo primero que le van a decir, mire, ¿y qué número de serie es su denuncia? ¿O qué número de serie es su caso? Y usted dice, mire, es que no lo denuncié. Ah, ¿y por qué no lo denunció? Lo hubiera denunciado, nosotros hubiéramos tomado cartas en el asunto. Pero eso resulta hipócrita, ¿verdad? Porque esa es una forma de cómo lavarse las manos. Entonces, mire, en realidad el país está en una situación difícil hoy en día. Ya no estamos en una pandemia, estamos en una post-pandemia. Y si usted, por ejemplo, como mujer, es sujeta de una agresión de cualquier índole, sexual, verbal, psicológica, económica, y usted dice, mire, es que de nada va a servir que vaya a la fiscalía, de nada va a servir que vaya a la policía, porque ocurre que usted puede manejar esa narrativa indiferente, porque quiera o no, es indiferencia. Es indiferencia. Las indiferencias no solo se ven en las personas que les importa un bledo lo que al otro le sucede. Porque ese es quizás el tipo de indiferencia que nosotros más registramos. Pero ocurre que también si usted no denuncia, no va a la fiscalía, no va a demandar al agresor o a la agresora también, ¿no? Entonces, también eso resulta ser en una indiferencia. Ojo con eso. Entonces, hay que denunciar, hay que demandar, hay que moverse, hay que moverse. La pandemia COVID influyó en la violencia contra los niños. Ya dejamos lo de las mujeres. Y también hoy en día en un contexto post-pandemia. La violencia es un fenómeno eminentemente humano, como ya lo habíamos dicho el martes, que tiene explicación, pero no justificación. Ojo con eso. Mire, este es un principio. Si hay un hecho humano que se explica, sí,
científicamente o una forma coloquial, si usted, pero no se puede justificar. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque ocurre que usted puede encontrarse en una situación en donde va a encontrar criterios que justifiquen la violencia. A mí me preocupó un día de esto que estuvimos en una clase presencial. Creo que fue con respecto a la violencia. La violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres. Cuando son pareja, cuando son esposos o cuando son personas cercanas. Pero creo que eh, se, eh, eh, surgió como una... eh, estaban ustedes trabajando en grupo y entonces surgió el ejemplo de la violencia de género, la que ejercen más que todo los esposos, cónyuges, novios o parejas o compañeros de vida. Y una de ellas, una de ustedes dijo algo que a mí me quedó, en realidad me puse en qué pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo? Bueno, mientras aporte, mientras facilite el dinero, no importa. Ahí ya le estamos dando una justificación, una justificación absurda y también dañina. Una compañera lo dijo, futura enfermera. Entonces yo me pongo a pensar, y si usted maneja estos criterios y está en este proceso de formación, cuando usted sea en verdad una profesional y esté en un entorno como lo es un hospital o una unidad de salud, usted quizás va a manejar también el mismo criterio para los que llegan con problemas de violencia. ¿Ah? Capaz que le va a preguntar a la mujer agredida, mire, ¿quién le pegó? ¿Quién le hizo esto? Mi esposo. Ah, pero le ayuda. Ah, pero es responsable. Ocurre que puede decir la mujer que sí, como puede también sí. Eso ocurre también. Hombres responsables que dan todo, ¿va? Pero no por eso va a agredir, no por eso va a dañar a alguien de distinta forma. Entonces, a mí me preocupa pues, que ustedes, compañeras, como mujeres, manejen criterios absurdos en realidad, pues que van en contra incluso de su condición humana. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces, tengan en cuenta lo que estamos diciendo, pues entonces. No podemos justificar la violencia, jamás, jamás. Ojo, nosotros desde la sociología no podemos avalar relaciones sociales que deterioran la humanidad, que deterioran condiciones de vida. Jamás, por principio moral. Entonces, yo solo escuché, ¿verdad? Ya va a haber la oportunidad de poder hablar de esto. Creo que esta clase pues, es la indicada. Entonces, ¿tiene explicación la violencia? De hecho, estamos explicándola, pero no justificación. Sean quienes sean las víctimas sobre las cuales se ejerce, mujeres, niños, hombres, migrantes, comunidades LGBTI, discapacitados, personas de la tercera edad y cuarta edad. ¿Quiénes son las personas de la cuarta edad? ¿Quién creen ustedes que son las personas de la cuarta edad? Porque hay personas de la tercera edad. Yo soy alguien que soy de la tercera edad. ¿Saben ustedes ese dato?
Ustedes como futuros profesionales de la salud deben de manejar. Mártir Muñoz, ¿qué me puedes decir tú? Los ancianos. Ah, pues sí, pero a los de 60 años ya les dicen ancianos también, o más. Son las Pero y personas de 80 años en ¿Perdón? adelante. Son ¿Cómo las fue? personas de 80 años en adelante, licenciado. Correcto. Los hombres y mujeres que llegan a los 80 años en adelante van a ser considerados personas de la cuarta edad. ¿Sí? Los que andamos en el rango de los 60 a los 80 somos considerados personas de la tercera edad. Que les quede bien claro eso. Por favor. Por favor. Bien. Y vamos a ver, ya faltan 10 minutos para las 11. A las 11 vamos a formar los grupos de trabajo virtualmente. Tómenlo muy en cuenta. Así que deben de estar presentes, activos en la clase. Porque si no trabaja en los grupos virtuales que se van a formar, no va a tener, pues, no va a haber una intervención, no va a haber una participación. Ojo con eso. Y ya firmaron la asistencia, vamos a decir así, porque ya firmaron asistencia, ¿verdad? Va. Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar en una forma bastante precisa por el tiempo del contexto pandémico y pospandémico de la violencia infantil. Ocurre que también los niños y las niñas fueron otro grupo etario que salió muy afectado durante la pandemia y también hoy a nivel pospandémico siguen siendo los niños los más vulnerables porque dependen de nosotros los adultos, los niños. Entonces, ellos también fueron afectados grandemente. Vamos a leer estas ideas para que también a ustedes les sirva para poder hablar de esta violencia infantil. El cierre de las escuelas del Sistema Nacional de Educación y que involucra a las instituciones públicas y privadas durante un año aproximadamente. O sea, las escuelas estuvieron pues en forma virtual trabajando casi un año. La promulgación de la cuarentena domiciliar también obligatoria, que fue de marzo a junio, y el contexto familiar de hacinamiento, ya que también los padres de familia por el cierre de la economía tuvieron que quedarse en casa. Esto impactó en el pensar, sentir y actuar de los niños y niñas, lo que configuró deficiencias en los niveles de aprendizaje, ya que los procesos de enseñanza-aprendizaje tuvieron que adoptar la modalidad virtual, modificando de golpe la modalidad del quehacer educativo de los maestros y estudiantes, y que aunado con este contexto en lo educativo, inmediatamente se configuró el otro contexto que es el familiar, y que va a ser en adelante el clima lleno de zozobra e incertidumbre, el que se configuró. O sea, hay, eso de estar hacinado. Acordémonos que en El Salvador es clásico que las casas sean pequeñas. Las clases populares en El Salvador, las clases pobres y populares en El Salvador, sus casas son pequeñas. Y los miembros, ¿no? Lo clásico es que sea por el mínimo de cinco miembros. Ahí están los padres y también los hijos. 5 miembros. Eso configuró, pues, un ambiente de hacinamiento. Por lo tanto, hubo zozobra e incertidumbre para los niños,
Para ellos fue impactante que estuviera toda un grupo, el grupo familiar en una forma permanente. Eso impactó y les dio nostalgia, les provocó nostalgia de no ver a sus amigos que miraban, por ejemplo, en la escuela. Las actividades a las que fueron obligados les configuró también un desgano, un desencanto, porque no iban a la escuela, al esparcimiento físico y mental que significó que la violencia infantil, una desigualdad preexistente también, su entorno construido y narrativa existencial. Entonces, también por su parte, los niños, al igual que las mujeres, tuvieron también problemas vivenciales y existenciales. Bien, vamos a formar los grupos. Estamos 41. Por favor, no se retire de la clase. ¿Sí? ¿Sí? Porque vamos a formar los grupos. Entonces, vamos a formar, si somos 41, vamos a formar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Vamos a formar 8 grupos. 8 grupos de 5 miembros, la mayoría va a quedar uno. Va a quedar uno de 6. Ya se formaron. Búsquense. Lo que van a hacer a continuación, ya con los grupos, somos 5 salas. La guía de trabajo que está en el aula virtual, ahí están las indicaciones de qué es lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Ya no son preguntas ya elaboradas por la asignatura, sino que ustedes las van a formar. ¿De acuerdo? Lick, ¿Sí? yo tengo una consulta sobre las preguntas que se enviarían hoy. Correcto. Que en el aula intentamos enviar con el grupo mío y Sí. no aparece para entregar. La herramienta está en el aula virtual Es, donde ustedes Lick, van a entregar. es que eso yo no se lo puedo contestar porque usted habilitó el link para las 12 del mediodía, entonces por eso es que no nos permite a nadie subir las preguntas. Bueno, pero es que ustedes tienen que hacerlas en clase. ¿Ok? Ustedes tienen que trabajar en clase. O sea que ya las tenían hechas. No, yo estoy hablando de la que se cierra hoy. No, se va a cerrar. A partir de las 12 ustedes van a poder enviar. ¿De acuerdo? Se va a cerrar hasta la medianoche. ¿Ok?
ya, ¿cómo estamos trabajando aquí? ¿Todo bien? Hola. Hola, ¿Se está trabajando bien acá? sí. Sí, Ya, licenciado. ¿cuántos son? Fíjese que yo ya estaba en un grupo. Sí, pero ya están configurados, ya están formados. Usted seleccionó los grupos. Sí, yo. Bueno, sí, porque es que con el grupo que estaba, pues ya habíamos hecho el trabajo y yo había hecho ya mi pregunta y la respuesta, como usted dijo en el trabajo. Sí. Así que yo la tengo acá. Bueno, entonces ya tiene su producto, después lo comparte, ¿va? Miren, son preguntas con sus respuestas. Sí, sí, eso ya la tengo, así como usted dijo en la tarea. Pero no sé a quién enviársela, porque No, no sé con. ustedes tienen que acordar quién va a enviar todo el documento. Ok, bueno, yo podría, pero la computadora no está agarrando el wifi, así que no sé quién con el grupo que me tocó, no sé quién la enviaría. Yo lo podría, pero la computadora no está agarrando el wifi, por eso estoy con la tablet. Bueno, eso ustedes lo deciden, pero háganlo, porque a partir de las 12 van a poder hacer los envíos. Ok, Tómenlo en cuenta, por favor. bueno. ¿Cómo está el trabajo en este grupo? ¿Estamos bien aquí? Pregunto. Sí, Recuérdense que solo un envío van a tener que hacer de las preguntas. ok, licenciado, está bien. Gracias. Tiene que ser en grupo el envío, solo uno. Ok, muchas gracias, licenciado. Ok.
No tienen problemas ustedes acá, ¿verdad? Sala 2, no hay problema. ¿Todo bien, Yesenia? Yesenia Moreno, ¿todo bien? Sí, Lick. Ok. Tienen que enviarlo a través del aula virtual a partir de las 12. Solo un envío van a enviar.
¿Cómo está el trabajo aquí en este grupo, en esta sala?
Hemos llegado al final de la clase. Esperamos que envíen todas las preguntas que ustedes han hecho con su respectiva respuesta a partir de las 12.